Ok, listo. Como les decía, hablando un poco del conferencista, Neri González pues tiene un doctorado en administración de alto desempeño, es egresado de la Universidad de Galileo, también cuenta con una maestría en análisis y administración de la confiabilidad de sistemas, tiene una licenciatura en administración de sistemas de la información, una breve descripción de su experiencia. Durante los últimos años ha liderado equipos de tecnología de información, gestionando sistemas informáticos y estructuras de equipos de trabajo en organizaciones comerciales. Actualmente está desempeñando el puesto de gerente de análisis de datos en una entidad bancaria, donde es responsable de la implementación de sistemas tecnológicos que generen valor a partir del análisis de datos para identificar y predecir tendencias para la mejor toma de decisiones de la organización. De antemano, muchas gracias, Neri, por compartir con nosotros sus conocimientos y le dejo la palabra. Gracias, Edgar Orlando. Un placer. Creo que es mutuo el gusto. Gracias por invitarme. Es un honor estar con ustedes y poderles compartir parte de mi experiencia y conocimiento en esta carrera que ustedes empiezan, ¿verdad? Que todos a esta edad, pues así como ustedes, estamos ansiosos de empezar a descubrir el mundo y de hacer muchas cosas, ¿verdad? Espero que asisten todos, ¿verdad? Que sería lo ideal. Y pues un gusto a las 17 personas que están. Al principio dije los voy a mencionar por nombre, pero ya hay 17, pues no pensé que fueran tantos, pero qué bueno, qué honor. Y pues el título que Orlando le dio a la conferencia es Introducción al Data Warehouse. Les voy a hacer una presentación más, no quise entrar a detalles, a conceptos y a que sea muy magistral la clase, sino que les voy a poner muchos casos de los que me ha tocado vivir en estos 32 años que llevo en la tecnología, más llevo 7 en análisis de datos y 15 que he estado como gerente de IT en varias instituciones comerciales grandes. Entonces, pues esto me ha permitido tener mucha experiencia en lo que es manejo de un data warehouse. Y les voy a compartir la presentación, eh, solo que no les voy a decir que voy a pelear con la tecnología, pero no había usado Google Meet, pero aquí le entramos con todo, a todo. Entonces, me dicen cuando vean si ven mi pantalla y se ven la presentación. Sí se ve, Se ve Neri. clara y se ve nítida la presentación únicamente. Sí, Sí, correcto. perfecto. Voy a poner en otra pantalla para verlos a ustedes también. Hice una pequeña agenda para que veamos cómo vamos a consumir desde las 10:45. Empezamos hasta las 12:05 aproximadamente. Ahorita pues me dediqué a darles un poquito de los objetivos. Vamos a ver un modelo de un data warehouse, cómo sería aplicado a un negocio. Luego, teniendo un data warehouse, nosotros, ¿cómo podemos definir un modelo de madurez en una empresa? Utilizando un data warehouse y un business intelligence y una metodología que se llama BIM, que les voy a explicar. ¿Qué visión podemos tener con esto? O sea, ¿qué podemos lograr o qué podemos ofrecerle a una empresa eh, teniendo un buen data warehouse? Vamos a ver un caso de éxito que creo que es uno de los más interesantes hasta ahorita, eh, poniendo exactamente un ejemplo que por ahí vi un libro muy bonito que decía cómo diferenciar entre tener bases de datos a tener un data warehouse. Aquí vamos a ver un ejemplo puntual y cómo se utiliza. Eh, y vamos a, por último, a ver conclusiones y preguntas, dudas que tengan, con mucho gusto. Si terminamos antes, pues vamos a tener más tiempo para ver dudas, ¿verdad? De consultas y que ustedes vayan preguntando y podamos ir enriqueciendo a lo que a ustedes les interese, ¿sí? Un data warehouse. Este es, por medio de una imagen, se los voy a ir mostrando. Eh, Definitivamente sabemos y han pasado ustedes por la parte de sistemas
que en sistemas de información, pues vamos a tener un ERP. Espero que si no todos conocen qué es un ERP, pues sería un sistema completo que tiene una empresa que le permite capturar información, que le permite capturar sus ventas, sus inventarios, sus transacciones contables, consolidarlas y tener al final estados financieros, ¿verdad? Ese sería un sistema, un ERP, un CRM, que es para clientes. No quisiera ser muy técnico, bien, por eso no les estoy dando definiciones de qué es un CRM por sus siglas en inglés. También pueden tener sistemas para inventarios, que hay muy específicos para control de inventarios. Entonces, todas estas fuentes, todos estos sistemas son los que van a alimentar nuestra data warehouse, ¿verdad? Le llaman sistemas transaccionales. ¿Por qué? Porque ustedes operan una transacción, viene un cliente nuevo y lo ingresan. Es una transacción que tienen que operar. Bien, te ingresa un producto, pues tienen que darle ingreso a su inventario, es una transacción. Venden algo, pues también lo registran en su sistema, es otra transacción, ¿verdad? Un cliente devuelve, un cliente solicita, todo esto, esta parte es a lo que le llamamos sistemas transaccionales, ¿verdad? También operacionales, bases de datos que se tengan por ahí aislados. Si algunos de ustedes ya han tenido oportunidad de trabajar, pues hay muchas empresas que por lo regular tienen su sistema de ERP por un lado y su sistema de nómina por allá, alejado en otro, en un Access o en un SQL ahí que les hizo un amigo que se acaba de graduar y, y los tienen separados, ¿verdad? Entonces vamos a encontrarnos mucho de esto en empresas. Otras fuentes, otros ficheros, pueden ser cualquier otra carpeta, cualquier otro tipo de archivo, Exceles, ¿verdad? Muchas empresas trabajan aún muchos Exceles. Ustedes no me dejarán mentir de esto, ¿verdad? Por lo regular, la mayoría de contadores le dicen, mire, aquí tengo mi estado financiero en Excel. Aquí tengo todos mis clientes en Excel y quiero que me los cargue el sistema. Aquí están todos los saldos, por favor, cárguelos. Y ahora, actualmente la fuente de datos no se queda ahí, ¿verdad? Vamos a tener muchos que podemos cargar datos desde Internet, vamos a cargar datos de fotografías, vamos a cargar datos de las redes sociales. Entonces, todas esas fuentes pueden alimentar nuestro data warehouse, ¿verdad? Por eso no va a ser una simple base de datos nuestro data warehouse, ¿verdad? O sea, no puede ser una simple base de datos nuestro data warehouse. Va a ser un conjunto de todas estas fuentes de datos para que utiliza un negocio, ¿verdad? O sea, Excel es, como les comenté, Excel es sistemas transaccionales, bases de datos aisladas por ahí, y todas estas fuentes van a requerir un siguiente paso, que es el nombre que se llama ETL. Aquí se les va a dar el concepto de ETL, que es Extract, Transform and Load, que es extraer de aquí, de todos esos sistemas, extraer esa data, hacer queries o consultas, ¿verdad? Query quiere decir consulta. Hacer todas esas consultas de estas fuentes, los extraemos esa data, la transformamos. ¿Por qué la transformamos? Porque muchas veces no viene en el formato que necesitamos. Muchas veces hay clientes, hay listados de clientes que solo están por nombre y no nos funciona así, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que hacerles algún cambio, meterlos a un formato para que pueda almacenarse en una base de datos. Y luego, pues, lo cargamos. Al hacer esto, pues ya podemos llenar data marts. Y aquí hay una parte importante que me voy a detener en data mart y data warehouse. Muchas empresas tienen data marts y creen que tienen data warehouse. Un data mart es cuando ustedes les digan, mire, yo necesito que me haga mi data warehouse de ventas, entonces quiero que me pueda clasificar ahí las ventas por artículo, por línea, por año, por vendedor, por semestre. Quiero que me haga gráficas de eso. Entonces construimos una gran sábana de información que se procesa diariamente con un ETL y llenamos un data mart, llenamos una base de datos con esa información. Ese es un data mart. ¿Por qué? Porque
es exclusivamente de ventas, ¿verdad? Data Warehouse es más integral. Data Warehouse tiene que reflejar la información de toda la empresa, no solo de un área, no solo de ventas, no solo de mercadeo, no solo de operaciones, no solo de contabilidad, sino que de todo, de toda esta parte. Quisiera, normalmente cuando vemos una exposición estamos en una exposición y es larga como la que nos va a tocar hoy, nos distraemos o nos aburrimos. Entonces yo quisiera hacer un poquito más interactivo esto, no dejar las preguntas y dudas hasta el final, sino que quisiera que alguno de ustedes preguntara o de lo que hemos visto hasta ahorita, quisieran que le extendiera un poquito más en algo o tienen duda hasta el momento de algo. Con gusto abro ahí para que ustedes me consulten y no nos aburremos o no los vaya a dormir. ¿Alguien por ahí? Si no, lo hacemos dedocráticamente. Rotamos la tómbola y me aparece aquí Mario Jonathan. ¿Cómo ves hasta el momento lo de un data warehouse? ¿Cómo viste los sistemas transaccionales, lo de otras fuentes, de hacer un ETL, llenar un data mart? ¿Te quedó claro? ¿Qué tal? Buenos días, Neri. Pues tengo un poquito de duda en el sistema de transaccionales, la primera parte de ese diagrama. Pues como ahí dicen datos externos y otras fuentes, y se mencionó sobre el ERP, ¿verdad? Pero con base a los ERP, ¿cuál es la función en sí en esa parte de los sistemas transaccionales? Disculpe. Con gusto, excelente. ¿Se recuerdan que les comentaba que un ERP, les voy a poner un ejemplo de algo que yo manejé mucho, que es un SAP, no sé si lo conocen. SAP es un ERP a nivel mundial con buenas prácticas, que es carísimo. También hay unas versiones más económicas como un SAP Business One. Este ERP nos permite capturar información de ventas, capturar información de inventarios, capturar información contable, capturar información de clientes, bodegas, compras incluso, ¿verdad? Compras, proveedores, entonces podemos tener ahí cuentas por cobrar, que es clientes, cuentas por pagar, proveedores, nuestros inventarios, existencias por sucursales o por la tienda que se tenga. Todo este manejo de esta información se maneja en un solo paquete o en un solo sistema de información. A eso se les llama un ERP, ¿verdad? Pero muchos ERPs incluyen solo eso, ¿verdad? Sus compras, sus ventas, sus clientes, sus proveedores, su contabilidad, ¿verdad? Esas cosas incluyen ERP. Pero en empresas se manejan muchas cosas más. Entonces, en mi ERP puedo tener todas mis transacciones, que lo que les mencionaba, el sistema transaccional. En ese ERP puedo tener todas esas transacciones. Y de ahí voy a ir a tomar para sacar mis ventas y poder hacer un data warehouse que me permita tener todo eso consolidado y tener la información rápido. Pero cuando hablamos de otras fuentes, ¿qué pasa con mi nómina? El ERP no me maneja nómina. Entonces, compro un programita por ahí que me maneja nómina y recursos humanos lo usa, ¿verdad? Entonces, puede que esté en otra base de datos, puede que esté desarrollado en otro tipo de sistema y está totalmente aislado del sistema transaccional integral que tenemos. A eso le llamamos otras fuentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un proceso adicional para ir a traer esa información. También hay información que la manejan, como no tenemos un paquete que nos lleve un CRM, un Customer Relationship Management, que es un sistema para administrar la relación con el cliente. Un CRM es un sistema aparte que no lo trae un ERP. Entonces, ¿qué hacemos?
lo llevamos en Excel. Los vendedores, como suele decir a los vendedores, toman más información del cliente, llevan un control de qué pedidos le ha hecho un cliente, datos más interesantes, cuántas veces lo ha llamado, qué correo le ha mandado. Esa información él lo tiene aquí en Excel, pero esa información en algún momento también nos va a servir en nuestro data warehouse, ¿verdad? Y hay también información, podemos tener algún reporte de nuestra página de Facebook, qué clientes nos visitan allí, y eso lo podemos descargar a un archivo plano, a un Excel, o a todo esto junto le llamamos todas las fuentes o datos externos que podemos traer, transformarlos o juntarlos y meterlo a nuestro data warehouse como lo tenemos acá, que sería el siguiente paso, ¿verdad? De aquí tomamos todo eso. Aquí hacemos alguna extracción, tratamos de unir clientes de nuestro Facebook, clientes de nuestro CRM y clientes de nuestro ERP y ahí los consolidamos. Para eso nos sirve aquí el ETL, ¿verdad? Para extraer esa información de allá, de todas estas fuentes, los juntamos, los transformamos, los arreglamos a como nos va a servir para presentarlo y lo cargamos en una data warehouse. No sé si ahí logré complementar tu pregunta, Mario. Sí, sí, o sea que básicamente esa primera parte de los sistemas operacionales es cualquier, se podría decir cualquier tipo de almacenamiento que nos puede servir en el siguiente paso, que sería para las herramientas ETL. Es correcto, así es. Y yo mencioné unas, pero como bien lo dijiste, puede ser cualquier fuente. A estas alturas, ahora cualquier cualquier fuente se puede convertir en información, ¿verdad? Una vez lo transformemos, los ordenemos, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Si no, seguimos. Perfecto. Entonces, teniendo claro hasta acá en nuestro ETL, quisiera ponerles un ejemplo del ETL, ¿sí? Normalmente se hace con un Visual Studio. Si se dan cuenta, aquí es un proyecto que abrí de Business Intelligence. Hago un proceso. Aquí se dan cuenta, hay un flujo. Y este va a ser un ETL que tiene como fin llenar unas tablas, ¿verdad? O nuestro data mart, ¿sí? Este es un ejemplo, no sé si lo ven claro, sí, ¿verdad? Sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Ven el visual? ¿Alguien que me confirme? Sí se ve. Sí se ve, Sí se Neri. ve, confirmado, Perfecto. Neri. Perfecto. Entonces acá, si se dan cuenta, este es un proceso, es un paso de nuestro ETL. Aquí puedo tener innumerables pasos y aquí es donde se juega esa parte de la fuente. Yo aquí le estoy diciendo que mis fuentes, aquí están la parte del proyecto, ¿verdad? Tengo una conexión a una base de datos, ¿verdad? Que se llama Interconsumo DW, ¿verdad? Y este me conecta ahí a esa base de datos y ahí es donde voy a procesar la información. ¿Ven? Este es el servidor al que me conecto. Mi usuario me pide una autenticación y esta es la base de datos a la que me estoy conectando y voy a hacer un proceso X. Esta es la conexión que tengo. Ahora aquí en este proceso, aquí están las propiedades y aquí tengo lo que va a ejecutar, ¿sí? Lo que hace es, esta parte es que limpia una tabla que se llama DW solicitó. Ese paso. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo les mostraba acá, les decía, es que el ETL va a extraer información. Pero también puede venir y hacer otro tipo de datos, prepararme una tabla. Aquí lo que hizo fue que se conecta a esa base de datos y le dice, límpieme esa tabla. La pone en blanco, ¿verdad? Cuando termina estos pasos, se pasa a insertar información. Aquí hoy le vamos a poner ejemplo de este otro paso que está acá, que dice insertar dimensión interpunto. Él viene y ejecuta un store procedure.
como el tema también va en base a lo que es un data warehouse, aquí es muy importante, es un tema que se me pasó decirles, pero es buen momento. Para poder construir un data warehouse, es importantísimo tener bastante el concepto de SQL, ¿verdad? Ya sea que se decida ir por un Microsoft SQL Server, o podrían usar un Oracle, podrían utilizar un MySQL, algo más sencillo, podrían utilizar Access también, ¿verdad? Pero es importantísimo conocer SQL, ¿verdad? Ese es como básico, saber esto, ¿verdad? Entonces, cuando les hablo aquí de ejecutar un store procedure, podría ser que muchos se quedaron en el aire, y eso de parte de quién, ¿verdad? Entonces, quisiera mostrarles también aquí en una base de datos real, ¿verdad? Solo si me permiten voy a pasar esto para acá. En esta base de datos real, yo tengo una parte donde es de programación, y aquí se hacen store procedures. ¿Qué es store procedures? Es un query que yo ejecuto, ¿verdad? Aquí donde les mostré, él dice que ejecuta un store procedure que se llama insertar dimensión indicadores. Pues en esa base de datos tiene que haber un DW insertar indicadores. Es este. ¿Qué va a hacer él? Va a ejecutar una consulta, ¿verdad? Va a ejecutar todo esto, ¿ven? Todo este pequeño querycito. Entonces, de esta forma, él viene, va a traer la data que necesita, los campos que quiere, las tablas de donde lo va a decir, y lo va a meter a una tabla X. Aquí lo está insertando a una tabla que se llama DW indicadores interpunto. Entonces, de esa forma, nos vamos haciendo el ETL, ¿verdad? Quise no solo explicarles que se tiene que hacer esto, sino que si se dan cuenta, les estoy poniendo un ejemplo puntual de cómo podría hacerse un ETL, ¿sí? En un caso puntual llena una base de datos que sirve para ¿cómo se llama? Para cierta función. Este es un data mart, ¿verdad? No es un data warehouse, como les mencionaba al principio, que la diferencia de los data marts, que son para objetivos puntuales dentro de la empresa. Por eso puse el caso puntual de ventas. Si yo tengo un análisis, una base de datos llenas de ventas, con gusto, esa es un data mart, no es un data warehouse. ¿Será que me dan un momentito, Orlando? Te voy a molestar. Claro, Ney, Un no tenga segundito, un pena. segundito. Solo voy a contestar aquí algo que este sí me urgió. Buenos días, compañeros. Vamos a dar unos avisos generales en lo que regresa Neri. Estuve platicando con el ingeniero respecto a las dudas que tenían en base al proyecto, los proyectos de clase que ahora se trasladaron al laboratorio, ¿verdad? Entonces él me decía de que sí podríamos tomar pues el proyecto fase uno y fase 2 como proyecto final del laboratorio para tratar de venir y ayudarlos a ustedes también, ¿verdad? Para por lo menos venir y quitar un proyecto o no quitarlo, sino trasladarlo de la clase al laboratorio. Y de igual forma, pues yo lo voy a estar calificando. Solo vamos a definir con el ingeniero qué ponderación va a tener cada fase. Y eso sería el aviso en cuanto al proyecto, ¿verdad? También la fase uno del proyecto lo voy a estar revisando en base a lo que ustedes me enviaron. No va a ser una calificación presencial, sino que voy a descargar todas sus entregas, se las voy a enviar al ingeniero y de igual forma, pues yo las voy a revisar, le voy a enviar las notas a él
para que me dé algún feedback y pues yo ya le traslado a ustedes las notas oficiales. Todavía voy a consultar con el ingeniero Heidi. Fíjate que esa parte todavía no la hemos definido. Respondiendo a tu pregunta. Ok, también la parte de la práctica 3 que se entrega el día jueves. Voy a ver si la calificamos el viernes. Bueno, si no sería, es que sí se me complica un poco por la fecha. Según mi planificación, pues yo le iba a calificar viernes y sábado, pero ya enviaron un aviso de parte de la facultad que vamos a tener descanso o asueto viernes 8 y sábado 9. Voy a ver bien cómo vamos a manejar el tema de la calificación, pues si no, va a tener que ser hasta que regresemos de vacaciones, ¿verdad? Que sería el lunes 18. Listo, Orlando, mil disculpas. No tenga pena, Neri. Pero como ustedes saben, como les comentó Orlando, pues trabajo como gerente de análisis de datos en un banco del sistema. Y pues por algunos nombres ya van identificando en qué banco trabajo, ¿verdad? Pero les pido les voy a compartir mucha información ahí importante o sensible. Les pido mucha discreción ahí con la data que se muestra, que es solo con fines educativos, ¿verdad? Pues ahí está llamando el alto mando, pues a él sí se le contesta, siempre. Ya van a ir comprendiendo ustedes cuando trabajen, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos ahí creo que a la mitad de lo que es el Data Warehouse. Definitivamente aquí veíamos sistemas transaccionales, ETLs, que ya vimos un ejemplo. Ahora vamos a ver el repositorio de información. ¿Dónde vamos a ir a meter toda esa data? A un motor de base de datos. Yo normalmente o siempre he trabajado con SQL Server. Ese es el que les mostré por acá. Este es un Management Studio, SQL Management Studio, que le permite entrar a uno a un servidor, a varias bases de datos, ¿verdad? O a varios servidores. Aquí estoy en otro servidor, si se dan cuenta. Y aquí hay un montón de bases de datos. Y todo esto es un motor, a eso se le llama un motor de base de datos, que es el que tiene datos, tiene tablas, tiene bases de datos, tiene una instancia y ahí se almacena la información. ¿Sí? A eso le llamamos un motor de base de datos. Y ahí es donde vamos a meter nuestra data warehouse. ¿Qué va a conformar nuestra data warehouse? El grupo de data marts, ¿verdad? Cuando yo pueda relacionar datos de ventas con compras, con inventarios, contabilidad y presentar dashboards de esa información, yo voy a tener ya un data warehouse. Y les quisiera compartir esto muy interesante. En 3 empresas que he estado anteriormente, no incluyendo la actual, siempre se enfocan en esta parte, miren. En la última, en la herramienta de visualización de datos. Mire que queremos tener dashboard, entonces vamos a comprar Power BI, o vamos a comprar Tableau, o vamos a comprar ClickView, y necesito que nos hagan eso. Y ahí está el error. Tenemos que empezar acá, definiendo de dónde vamos a sacar la información, cómo la vamos a transformar, dónde la vamos a almacenar, para después tomarla de ahí y presentársela al usuario final. Ese es el último paso, pero la mayoría de las empresas quieren empezar por acá. Ya tenemos Power BI, démosle, miremoslo. Normalmente se define un comité de cultura de datos que son los que van a decidir qué personas van a ver la información, qué información se puede ver. Yo fácilmente como dueño de la base de datos vengo, hago mi query, artículo, costo, venta y lo miran todos. ¿Creen que sería bueno que todos los empleados sepan cuánto cuesta un artículo o nuestros clientes sepan mucho menos, pues? O sea, yo como dueño de un negocio no necesito que no vean cuánto cuestan mis artículos, ¿verdad? Por muchas razones. Entonces hay información sensible que hay que tener cuidado, ¿verdad? No hay que permitir que cualquier persona lo vea y eso lo tiene que definir un comité. Altas gerencias, jefaturas y personal técnico tienen que definir qué información se va a ver y qué información voy a presentar y qué información se puede
mostrar al usuario final, ¿sí? Bueno, entonces en nuestra parte importante era el data warehouse, ¿verdad? Pero ya teniendo mi data warehouse, otro punto clave, por lo regular, toda esta transformación se hace en las noches o en un horario donde no interfiera el día a día. Y entonces yo hoy, en la madrugada, proceso toda la información de ayer. Entonces, cuando hoy se consulte esta data warehouse, esa información se consulta de una forma mucho más rápida. No ejecuto cada vez un query, cada vez que quiero ver una venta de un mes. Todo esto ya está acá metido. Entonces, estas formas de reportear o de análisis de cubos o de cuadros o dashboards van a ser mucho más rápidos, van a ser veloces y no me van a consumir nada de recursos de mi servidor donde está el sistema transaccional. Él está trabajando por su parte y por este lado pues ya solo se consulta información ya procesada. Ese es uno de los grandes objetivos de tener un data warehouse, que yo un día anterior procesé toda esa información, aunque se tarde horas, pero yo ya voy a tener esa información cargada en un repositorio, como vimos ahí, que va a ser mi data warehouse, que cuando yo lo consuma de mi herramienta de Business Intelligence, que puede ser un Power BI, que muchos lo han de conocer y ya lo han usado y han hecho sus dashboards, puede ser un Tableau, que en mi caso hoy les voy a enseñar un Tableau. Es una herramienta un poquito más carita, pero tiene ahí sus cosas bonitas. Puede ser un ClickView, que también conozco. Hay en SAP, ahí también hay un módulo que sirve para hacer dashboards. Y así pueden encontrar muchas más herramientas que les van a permitir consumir la información desde acá, ¿verdad? Que tiene muchos motores de conexión hacia ya sea SQL, MySQL, Postgre, Oracle, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí terminamos con la parte de cómo sería un modelo de un data warehouse completo. Si se dan cuenta, un data warehouse no es solo una base de datos, no es solo un repositorio, lleva atrás o antes mucha preparación y posteriormente también va a llevar una forma de cómo presentarlo. Y como complemento a esta plática, un data warehouse nos sirve para tomar decisiones, ¿sí? Y llevar indicadores del negocio. Hay una frase muy famosa que la han de saber: lo que no se mide, no se mejora. Yo no puedo decir que hoy estoy mejor que hace 6 meses si yo no tengo un indicador que me vaya diciendo cuánto voy incrementando. Yo cuando inicié en el banco, el nivel de madurez de datos era de un 3 y hoy estamos a un 4. ¿Cómo puedo decir eso? Tuve que haber hecho una evaluación hace 6 meses, sacar un estatus, ir midiendo el avance y hoy decir, hoy estamos en tal nivel. Por eso es importante los indicadores del negocio para tomar decisiones. ¿Cómo se toma una decisión? Y les voy a poner un ejemplo. Este año que pasó, 2021, la empresa tuvo una fuga de 50 clientes. Se fueron y ya no nos compran, ¿verdad? ¿Cómo puedo tomar una decisión y decir cómo hago para que este año 2022 no se me vayan otros 50? O quién sabe, se me van a ir 100 este año. Entonces yo tengo que tener la capacidad de decirle a los altos gerentes, estos fueron los clientes que se fueron y fueron estas causas las que hicieron que se fueran. Y haciendo una evaluación de esto, estos son los probables que se van a ir este año. Evalúenlos. Entonces la empresa puede tomar una decisión de sacar una promoción a todos ellos si usted nos saca otro préstamo en este año, le vamos a reducir su tasa a tanto. Y con eso lograr captar y evitamos que se vayan clientes de nuestra empresa. Para eso nos sirve la información. Para eso nos sirve un data warehouse, ¿verdad? Para poder proporcionar esa información. Si no tenemos esa información ya preparada, cuando nos la piden nos va a llevar tiempo hacerla, ¿verdad? Hacer un query y puede ser que cuando les presentemos la información ya sea muy tarde, ¿verdad? Y ya no nos sirve de nada. Y por lo regular, otro punto importante aquí en el data warehouse. Por lo regular,
analizamos data, o le llamamos normalmente, analizamos el muerto. Eso es lo que hacemos todos. Sacamos un reporte y vemos cuánto se vendió, ¿verdad? Siempre vemos el pasado. La nueva modalidad es que podamos ser predictivos y podemos decir qué puede pasar para que no, y tomar acciones para que no pasen. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero antes de concluir esta parte, insisto, ¿alguien que quisiera hacer una pregunta? Si no, también otra vez a dedo, ahí selecciona entre los 30 tenemos. Qué buenísimo. Vamos a ver, Kimberly, ¿qué te parece? ¿Cómo ves hasta el momento la presentación? ¿Tienes alguna duda? Kimberly y Ulisa. Muy buenos días. Por el momento todo bien. Está muy interesante la conferencia. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Eso motiva a que sigamos así con positivismo y ánimo, ¿verdad? Y la intención es no aburrirlos, sino que ustedes después de esta presentación se lleven otro concepto, ¿verdad? De Data Warehouse. De repente aquí les pueden hacer el deseo de dedicarse a esa área o no. Como les ponía el ejemplo de mi caso, pues, o sea, hace unos años, pues, me empezó a gustar esto. Bueno, también hay algo que no lo mencionó para ahí Orlando, pero saqué un posgrado en Business Intelligence, que también me permite trabajar en esta área, y también el año pasado saqué una certificación en Business Analytics, ¿verdad? Entonces, algo que los quiero motivar el día de hoy es que no dejen de estudiar, no dejen de aprender, no dejen de leer, y van a ser unos grandes profesionales. Solo esto les va a permitir salir adelante y diferenciarse de los demás. De otra forma, podemos seguir siendo del montón, pero eso está en nuestras manos, ¿sí? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Si no, seguimos. Neri, disculpa. Ajá. Mencionaste sobre la recopilación de datos del ejemplo que hice, no sé si era real o no, sobre los clientes que se habían ido, pero ¿cómo es que nosotros podemos recopilar esa información para poder mostrarlas a los superiores de cuáles fueron los motivos del por qué se fueron de nuestra empresa? Excelente. Ahí vamos a entrar a lo que es Business Analytics. Si se dan cuenta, aquí abarca Business Intelligence y este es un modelo completo de un Business Intelligence. Al poder tener esto, podemos dar el paso siguiente de Business Analytics. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar información y vamos a usar la estadística, ¿sí? Usaremos la estadística donde agarraremos variables de los clientes, las vamos a procesar con ciertos métodos estadísticos y ya vamos a presentar resultados en base a esos métodos, ¿sí? Hay un montón de métodos que se usan, pero es importante que tengamos la información, ¿verdad? Una vez teniendo información completa aquí en nuestro Data Warehouse, vamos a poder ser predictivos. Te voy a poner otro ejemplo. Se nos están yendo los clientes que son de cierto rango de edad, que son solteros, que no están trabajando y que adicional tienen hijos. No están casados, no están trabajando, tienen hijos. Esas son las variables que tenemos. Pero, te pongo un caso, en mi Data Warehouse, en mi tabla de clientes, no metí la edad porque no consideré importante. No voy a poder generar esa información. Entonces es importante que vaya con poder meter la mayor información, poder capturar la mayor información de los clientes. Y me voy a ir un poquito más allá. Quien no conoce a su cliente no puede ofrecerle mayor cosa. Si no conoces a tu cliente, no sabes qué le gusta, qué preferencias tiene. Eso es importantísimo en cualquier negocio. Vendas lo que vendas. Nosotros vendemos software, vendemos soluciones, vendemos información. Si yo sé que mi jefe se emociona al ver data nueva, yo voy a ver cómo la recopilo, ¿verdad? Vamos a tener que ir a caer a nuestro ERP y ahí nos está capturando la fecha de nacimiento del cliente. En ningún lugar.
Entonces tenemos que tomar una decisión. Bueno, de hoy en adelante se pide, es un campo obligatorio, la fecha de nacimiento del cliente. O va a haber alguien que va a estar llamando a los clientes para pedirle su fecha de nacimiento y vamos a poder recopilar esa información y almacenarla, ¿verdad? Pero son pasos que se toman posterior al tener esto bien definido. Espero haber contestado tu pregunta, Aymar. Sí, sí, ya me quedó más claro ese tema. Gracias, Neri. Perfecto. Vamos a pasarnos ahora a un nivel de madurez, que era lo que les decía. Yo no puedo mejorar mi nivel de madurez de esto anterior que vimos acá. Esto. Yo no sé cómo está toda esta parte de mi empresa. Si no hay nada, pues empiezo de cero. Pero muchas empresas van a tener ya algo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener un nivel de madurez del Business Intelligence. Para eso se utiliza un sistema que se llama BIIM, ¿sí? No es un sistema, sino que es una metodología, ¿sí? Mide el nivel de madurez. Digamos, eso es BIMM, es Business Intelligence Mature Model, modelo de madurez del Business Intelligence. Entonces, ustedes pueden ver aquí que hay 6 niveles, ¿sí? En el nivel 1, una empresa tiene poca arquitectura e infraestructura. Su costo es alto, si ven esta gráfica, su costo es alto y el valor que proporcionan a la empresa es bajo. ¿Por qué? Porque solo administran reportes. Mire, genera un reporte de ventas, genéreme un reporte de los últimos clientes, regáleme un reporte del top 10 de este mes, regáleme un reporte para comparar este mes con con el año pasado. Genéreme un reporte de las ventas del año pasado completo y lo que va de este año. Entonces estamos siendo reactivos siempre a lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, el costo es alto. Por eso se pueden dar cuenta ustedes acá que el costo es alto. ¿Por qué? Porque se invierten muchas horas en estar generando reportes, ¿verdad? Pueden utilizar cualquier tipo de reportería, un Crystal Reports, incluso puede ser un Reporting Services, que estén pidiendo constantemente. Entonces, a los técnicos de IT les quita mucho tiempo estar generando esta reportería, la cual al final no agrega mucho valor, porque solo se analiza lo que pasó y a veces no sabemos ni por qué pasó, ¿verdad? No sabemos por qué se dejó de vender, no sabemos por qué se vendió tanto, hasta que se ponen a investigar ahí y eso lleva mucho tiempo. Que si les proporcionamos un dashboard donde ellos puedan ir sabiendo qué mes, qué año quieren ver, con cuál quieren comparar, quieren ver su top de clientes, quieren ver quién compró más, cuál es su cliente más rentable. Entonces ahí sí vamos agregando valor y es rápido, ¿verdad? A diferencia cuando estamos en este nivel 1. Entonces podemos ir pasando a otros niveles donde ya tenemos información un poquito más ejecutiva, ¿verdad? Que se llaman Sprint Marts, que ya les presentan unos reportes más bonitos, ¿verdad? El costo va bajando y el valor va poquito en aumento. Les comparto en el caso del banco donde estoy, en este nivel se encontraban, porque solo tenían data marts, ¿sí? Pues el objetivo era pasarlos a ellos a un nivel 4 y tener un data warehouse. Adicional, ellos tenían todo en un servidor y se los voy a mostrar, ¿sí? Para que vean cómo estaba, ¿sí? Ellos en este servidor que les voy a mostrar acá, no sé si logran o ven muy pequeñito ahí esa letra. ¿Ustedes la logran identificar? ¿Sí? Aquí que dice, Sí se logra apreciar. que dice en consumo de BRP. Aquí está todas las bases de datos del RP que ellos tienen. Y aquí había una base de datos donde está el Data Warehouse, por eso se llama ICDW. ¿Sí? Entonces el consumo de esta información era, aunque ya estaba procesada, era muy lenta. ¿Sí?
Y ahorita no voy a conectar porque ahorita les voy a mostrar. Era muy lenta porque ahí se estaban haciendo todas las transacciones y dentro de eso estaban yendo a ejecutar sus consultas. Y no eran exactamente datamart, sino que tenían tablas gigantes, ¿verdad? Y ahorita les voy a mostrar una tabla gigante. Ustedes, la mayoría han manejado tablas, bases de datos. ¿Alguien que me quiera compartir cuál ha sido su tabla más grande que ha manejado, de cuántos registros y de qué tamaño de gigas? Les pongo un ejemplo. Allá donde estoy trabajando la última vez, la base de datos de SAP pesaba 100 gigas, ¿va? La base de datos. Alguien que me quisiera compartir una tabla que ha manejado gigante y de cuántos gigas o megas, no sé. Buenos días, Neri. En caso, pues, la base de datos que administrábamos en su momento, pues, tenía miles de registros, no era tan grande, la base de datos aún, pues, tenía 70 gigas. Exacto, 70 gigas. La que yo manejé en empresa antes de que estoy aquí, que fue Ferco, tenía 100 gigas la base de datos completa de SAP. Ahora les voy a poner este ejemplo. Aquí hay una cartera. Cartera es todo lo que nos deben, ¿verdad? Todo lo que le deben al banco. Y es una tabla, mire, está dentro de esta base de datos que se llama Interconsumo y la tabla se llama cartera total. Vamos a ver las propiedades de esa tabla. Yo me asusté, espero que ustedes también se asusten, ¿verdad? Esta tabla tiene, al día de hoy, te va a aparecer ahí, 259 millones de registros, ¿sí? Y pesa 569 gigas. Para mí era inmanejable esa tabla, porque regularmente hay errores, hay cosas que corregir. Si un día pasa malo, me lleva a mí 3 días repararla y cargar la información correcta. Borrar se tarda unas 8 horas en borrar un día. Entonces aquí está un ejemplo muy puntual. Y si le hacemos un top 1000 a esa tabla, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta de la cantidad de información que está metida ahí. Miren, o sea, hay muchos textos grandes que se repiten los 259 millones de veces. ¿Sí? Miren toda esa información. Tiene una cantidad de registros increíble, de campos, miren, todos los campos que tiene, que son los que les mostré por acá. Y borrar un día de esto me llevaba 8 horas. Cargar el otro nuevo día, 12 horas. Y actualizarlo al Tableau, 15 horas. Tal vez hace unos años se les fue funcional, pero esto era inmanejable. Entonces aquí a esto le aplicamos las buenas prácticas del Data Warehouse y se las voy a mostrar cuáles son. Vamos a ir a ver aquí porque por aquí tengo el query. Y no hay nada mejor que un caso práctico, ¿verdad? Para que miren que no es, que no le digan, que no le cuenten, que a lo mejor le mienten, sino que hay mejor verlo, ¿verdad? Vamos a ver. Esa tabla que ustedes vieron por acá, esta tabla que ustedes ven por acá, se convirtió lo pasamos a un servidor nuevo, esto completo lo pasamos a este servidor que ahora se llama Interconsumo DW, Data Warehouse, y aquí está ahora solo esa base de datos. Pero esa tabla, solo esa tabla la convertimos en una base de datos, donde tiene una tabla de hechos, donde están todos los movimientos, y ahí está la dimensión de cliente, de operador, préstamo, producto, sucursal, establecimientos, y sí,
todo esto lo partimos en estas tablas, ¿sí? Y ahora esta base de datos ocupa 200 gigas, ¿sí? Ya no 500 y algo gigas. Y creo que es menos. Vamos a ver. Bueno, adicionalmente le aplicamos algo que es muy interesante. Técnicamente, algún día si quieren lo vemos. Todo se cargó a file groups dentro de SQL. Entonces, cada file group almacena un año. Entonces, SQL es tan inteligente que si yo le pido información del 2019, solo viene a consultar acá. Ya no consulta en toda la tabla. Ya no. Y el mejor ejemplo es que antes una consulta de un día se tardaba 3 minutos y hoy se tarda 4 segundos en consultar la información de esta forma. ¿Cómo lo hicimos? Aquí está el código donde fuimos creando por año la base de datos. Todo eso se hace por script, ¿verdad? Se le dice que cada año lo almacene en cada file group. Se fueron creando las dimensiones, ¿verdad? Y este es un video ejemplo de que se puede, no es bueno hacer una tabla gigante, ¿se han escuchado esa expresión? Una sábana de datos, ¿verdad? Una sábana de datos se puede estructurar, entonces no repetimos campos, como les mostré aquí. Les voy a poner un ejemplo. La sucursal. No la repetimos 259 millones de veces, sino que creamos una dimensión que se llama sucursal, ¿sí? Perdón. Metimos en una dimensión que se llama sucursal, miren. Y aquí está solo una vez la sucursal. Y cuando hacemos las relaciones y lo juntamos, la información nos la presenta rapidísimo. Y seguimos almacenando los 259 millones de registros, porque esta cartera, la FACT, tiene esa cantidad de registros ahorita, ¿verdad? Todo lo que se dan cuenta de la forma en que me responde este servidor, ¿verdad? Acá lo que se quedaba la otra ahí, como es muy grande la tabla, la tabla hecho tiene 259 registros, pero tiene muchos menos campos. Miren, tienen solo estos, ¿eh? Y con sus llaves que hace que se relacione con las otras. Que podríamos, entonces, a esto se le llama un modelo estrella, ¿sí? ¿Por qué se llama modelo estrella? Lo vamos a crear ahorita. Porque de la tabla principal salen todas las dimensiones, ¿sí? Si se dan cuenta ustedes, miren, esta que es la principal, se llama estrella porque todas las demás salen para los lados de ella, miren. Aquí está la de CIB, aquí está la de préstamo que está relacionada con ella, la operador, la de producto, cliente, sucursal, empresa y sucursal. Salen de esta. Entonces, la tabla gigante que teníamos, que vimos acá, ¿verdad? Esta gigantesca de todos estos campos, quedó partida de esta forma. Y mucho, mucho más eficiente. ¿Por qué mucho más eficiente? Les voy a poner un ejemplo. Sí, está. El darle un clic a esto, antes se tardaba lo que les explicaba. Se tardaba 1 minuto en presentar esto. Hoy, vamos a poner otro ejemplo acá. Este que es demográfico. Esto se tardaba 3 minutos, se quedaba dando vueltecitas ahí. Y hoy esa es la idea, lo que les decía, miren, le doy clic acá y me lo presenta de inmediato. Le doy clic a la cartera y me la presenta cuando yo lo quiero ver. El calendario me lo muestra de una vez. Y este es un Tableau, es un dashboard en Tableau. Que me los muestra de inmediato. Antes esto era un dolor, o sea, mostrarlo
Y ya estaban como acostumbrándose ellos a, a ver la información así, porque se tarda mucho porque es muy cargado, está muy cargado. Entonces, pero si uno aplica buenas prácticas de data warehouse, logra esto, ¿verdad? Logra tener información que es bastante cargada, o sea, que es bastante, ¿verdad? Y ellos saben cómo interpretar esta información, ¿verdad? Miren, ver saldos por clientes, ellos tienen miles de clientes, si vieron la cantidad de millones ahí de registros, imagínense todos estos datos por semanas, por mes, no se pudieran ver al ejecutar un query, ¿verdad? Al ejecutar un query de todo esto, me tardaría un mediodía en generarlo, ¿verdad? En cambio ahora esto se ve inmediatamente, ¿verdad? Igual la parte demográfica que les decía, de verlo todo en mapa, ¿verdad? Eso era, ahora son segunditos, ¿verdad? Para ver esta información, ¿verdad? Y eso fue lo que nos permitió, al pasar a este modelo de madurez, eso fue lo que pronosticamos, o lo que quisimos hacer en octubre, que hoy en día ya está, ¿verdad? Ya tenemos un data warehouse, un proceso monitoreado, ¿sí? Entonces nuestro valor va subiendo, que es la línea azul, si se dan cuenta, de como lo teníamos aquí en el nivel 3. Definitivamente, por parte de los gerentes, pues hay un agrado total que ya están utilizando la data, y es la parte donde ya están empezando a tomar decisiones con información que se les presenta, ¿verdad? Y pues pronto, esperamos a fin de año pasar a este nivel, donde ya tengamos un data warehouse empresarial que dirige el negocio, que ellos dependan exclusivamente de la data que les generemos, ¿verdad? Y por qué no, ya pronto pasar a la parte de los servicios analíticos, que era lo que le decía, de poder decirles y pronosticar y pues nosotros poder dirigir el mercado. Esa es la idea, ¿va? O sea, ¿cómo dirijo el mercado? Pues a pronosticar de que va a venir una alza de salarios o de remesas y entonces lanzo promociones porque yo sé que en estos meses y yo capto más, ¿verdad? Capto más dinero para la empresa. Entonces, nuestro ROI, si alguien, el retorno de inversión, pues va a crecer porque nuestro costo ya no es tan alto, o sea, no están gastando tanto ellos tiempo, recursos y tienen mejores beneficios. Nuevamente, a veces me pico y voy rápido, pero quisiera saber cómo lo ven ahorita. Si tienen alguna duda, me paso aquí se mantienen, solo 12 nos fueron, habían 30, eso es que sí es buena señal, les ha interesado. A ver, alguien más que nos quiera compartir algo o preguntar algo. Aló, buenos José Andrés días. Morales Disculpa. Calderón, qué gusto. Sí, Neri, un gusto. Disculpa, una duda, no, tal vez no escuché la parte, pero ¿cuánto tiempo les tomó pasar todos los datos al nuevo servidor? Con mucho gusto. Te voy a presentar cómo lo hicimos, que también fue parte del éxito. Hicimos un plan de trabajo de la migración del servidor, mira. Lo hicimos del 31 de enero al 28 de marzo. Ese tiempo nos llevó migrar todo lo que estaba. ¿Y qué hicimos? Vimos todo lo del servidor. Mira, aquí están, ver los recursos que necesitábamos, procesador, memoria, RAM. Nos lo entregaron. Eso se encargó el departamento de infraestructura del banco. Eso es lo bonito de cuando uno trabaja de esta forma. Antes estábamos acostumbrados que IT lo veía todo, ¿verdad? Teníamos que ver soporte, teníamos que ver compra de máquinas, de servidores en la nube, donde fuera, ver sistemas, ver análisis de datos. Entonces, no da tiempo a veces, no da tiempo, ¿verdad? Ahí está mi bien amigo Arnaldo Chinchilla, puede dar fe de esto. También Orlando, pues conoce de que así tocan las empresas. Pues cambio ahora, pues yo pido, me entregan el procesador, ¿verdad? Y el servidor, y eso lo tenía en un tiempo específico, cuántos días me iba a llevar, quién lo iba a hacer, ¿verdad? Quiénes eran los que iban a realizarlo. Entonces, esto es importante también cuando ustedes trabajen. Este es un muy buen punto, ser uno organizados
y cumplir los tiempos, ¿verdad? Después de que vimos lo del servidor, vimos el backup. El backup se tardaba 7 horas. Entonces eso hay que revisarlo, ¿verdad? Porque creamos uno, el moverlo al otro servidor se tardaba 2 horas y restaurarlo 4 horas. O sea, este tiempo había que contemplarlo en pruebas para el día que lo hiciéramos en vivo, que fuera un éxito, ¿verdad? Entonces aquí estaba también qué personas lo iban a hacer. Después de que estaba todo lo de backup, nos fuimos a la configuración del nuevo servidor, linkearlo con los otros servidores, instalar análisis services, muchos store procedures o programas que tienen quemado el servidor, había que irles a cambiar, que ahora eso era otro servidor, todas esas conexiones. Los jobs le llamamos a todos los trabajos que hacen que se ejecuten store procedures o los ETLs, ¿verdad? Todos esos son los jobs que había que trasladarlos a ese nuevo servidor, modificarlos, los cubos que existían, hay cubos que ellos tienen, que como había que migrarlos ahí, toda la modificación de ETLs, había que hacer pruebas con Tableau que se conectara al nuevo servidor, revisar la parte de reporting services y los dashboards que ya existían. Aquí está también qué personas lo fuimos haciendo, ¿verdad? Somos un equipo de 4 personas en el departamento. Luego, planificar la salida en vivo, que también es algo bastante interesante porque hay que planificar bien la hora en que se debe de hacer para no afectar al negocio, moverlo, restaurarlo, linkear, volver a ejecutar muchas cosas, porque como se le cae encima como el nuevo backup, hay que hacer pasos ahí importantes, ¿verdad? Entonces fue el tiempo que nos llevó la salida en vivo y pues fue trabajo de, ¿qué? De 2 meses. Y también les comparto otra parte bonita o interesante. Bueno, también tenemos que documentarlo. La nueva infraestructura que les mostré empezó a trabajar el día de ayer, empezó a funcionar el día de ayer. De quitar aquella tabla grandota y meterla, fueron todos estos pasos los que hicimos. Ustedes se dan cuenta, estaba a un 96% ayer porque le dejé lo de las pruebas. Esto está malo aquí. Le dejé las pruebas todavía un 96% porque había unas cosas que salieron ahí, pero salimos en vivo el día 4, que era el viernes, pero era 4 de abril, no 4 de marzo aquí, que está malo. Salimos el día de ayer y pues eso, así es como hemos manejado cómo se hace, ¿verdad? Con esta herramienta de Project, así llevamos nuestros proyectos. Espero haber contestado tu respuesta ahí, José Andrés. Sí, muchas gracias. Muy gracias por mostrar ahí todo con detalle. Y buenísima la pregunta, porque cabal era esa parte, en algún momento se los quería mostrar para que vieran también cómo se hace, ¿va? ¿Cómo vamos de tiempo, Orlando? Re bien, ¿verdad? Sí, Neri, vamos re bien, nítido. Ok. Entonces, aquí es donde queremos pasarnos y queremos llegar pronto ahí. Bueno, ¿qué visión debería existir al contar con un buen data warehouse? Era lo que les mencionaba, que normalmente hacemos y vemos lo que ocurrió. O sea, ese se le llama una analítica descriptiva, solo describimos lo que está pasando. Cuando me dicen, mire, sáqueme un reporte del último trimestre, saco lo que se vendió y analizo el muerto, le llamamos, analizo lo que pasó, ¿verdad? Ahí no puedo hacer nada más, ahí no puedo hacer nada por vender más, o sí. No puedo hacer nada para corregir algo, al contrario, puede ser que me salga por ahí una devolución y las ventas me bajen, pero no puedo vender más. Ya eso se fue lo que vendí en los meses pasados y vemos lo que ocurrió en un BI tradicional, ¿verdad? Y en algunas ocasiones sabemos por qué pasó. Es que este mes se nos fueron 2 vendedores claves y por eso nos bajó la venta. Este mes se reactivó la pandemia y por eso nos bajó. Este mes la competencia se puso las pilas. Sabemos qué pasó, por qué vendimos menos o por qué vendimos más. Sacamos una promoción muy buena que dio muy buen resultado y sabemos por qué vendimos más o menos, ¿verdad? Hasta aquí, miren, si se dan cuenta, el nivel de dificultad va avanzando conforme vayamos agregando valor a la empresa, ¿sí? Mientras solo saquemos reportería, es menos el valor y menos la dificultad con reportes.
Se va complicando cuando nos venimos acá. ¿Qué pasará? Analítica predictiva, que era el ejemplo que les ponía de los clientes, ¿verdad? ¿Cómo puedo predecir qué clientes se me van a ir este año? O sea, como ese es algo estadístico, ¿se recuerdan que les mencioné, verdad? No va a ser al 100, ¿verdad? O sea, no sé, yo predigo que se van a ir 50 clientes, esos exactamente se van a ir. Puede ser que se van 40, puede ser que se van 60, ¿verdad? Hay un más menos ahí. Pero es a donde queremos ir, Entre más difícil se haga lo que estamos haciendo, vamos a agregar más valor. Y aquí es donde queremos llegar, ¿verdad? Queremos llegar a esta parte y eso es lo que deberíamos apuntarle siempre al tener ya un data warehouse, es a algo prescriptivo, ¿verdad? Una visión del futuro. ¿Qué podemos hacer para que no se nos vayan los clientes, ¿verdad? Entonces, ya yo dándoles la identificación a ellos, identificando un patrón de por qué se fueron, tomo acciones sobre eso y evito que haya fuga de clientes. Ese es un ejemplo bien sencillo que estoy poniendo, pero puedo aplicar en un montón de cosas, ¿verdad? De cómo puedo predecir muchas cosas, no solo en clientes, sino que en cómo incrementar una venta o si baja la venta, ¿qué voy a hacer, verdad? Porque así como pasamos la situación de pandemia, pues eso nadie lo pudo predecir y se vino y tuvimos que reaccionar, ¿verdad? Unos de buena forma, otros de no tan buena. Y como conclusión, debemos de tener un sueño en crear organizaciones dirigidas por datos. Esto se le llaman data driving, o sea, empresas data driving que sean manejadas por datos. ¿Y cómo pueden ir generando esto? Que la empresa tome decisiones y políticas. Les voy a dar un ejemplo. Que en ninguna reunión no se puedan tomar decisiones si no hay datos. Que no se presente un informe si no lleva datos. Que no se consulten o no se tomen nuevas decisiones si no está basado en datos. Así se puede ir logrando y se puede ir obligando a que los usuarios tomen información. Jamás ustedes en su presentación digan, es que tenemos bastantes problemas. No. Siempre cuantifiquen lo que hagan o lo que digan. Actualmente en este mes tuvimos 68 problemas, de los cuales resolvimos 42. 12 quedaron pendientes por X, Y razón. Siempre cuantifiquen lo que digan, ¿verdad? Y respáldense con un dashboard o un reporte. ¿Por qué? Porque fue información que ustedes ya fueron a traer, la analizaron, la revisaron y tomaron decisiones. Recomiendo que pongamos tal sistema, porque si se dan cuenta, tenemos 8,000 clientes que están dejando de ser atendidos. Esto equivale a 200,000 quetzales de ventas anuales y vamos a invertir en un programa que cuesta 50,000, o sea, nuestro retorno de inversión va a ser de 150,000 quetzales. ¡Pum! ¿Quién les va a decir que no? Nadie. Pero si llego, ustedes que hay muchos clientes, se nos están escapando muchas ventas y si ponemos este programa vamos a tener muchas ventas. Eso es muy subjetivo, ¿verdad? Hay que cuantificar todo, ¿ok? Y terminamos antes, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton, o sea, hay mucho que aprender, hay mucho que leer, hay mucho que investigar, hay mucho que... Cuando terminen su ingeniería, métanse a una maestría, por favor, un posgrado, sigan estudiando, lean bastante, investiguen, y eso les va a hacer cultos. Cuando ustedes leen, lo único que pasa es que pierden, pero pierden ignorancia. Entonces hay que leer, ¿verdad? Bueno, entonces damos paso al último punto, que era preguntas, dudas, y con gusto soy todo oído. Soy todo. Buen día, ingeniero Neri. ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto. Vamos a ver quién Bueno, al Mario Alejandro Mutz. ¿qué tal? Con una consulta, bueno, duda, ¿por qué decidieron
¿O qué ventajas vieron ustedes sobre Tableau versus Power BI? Como Power BI también es esto, ¿verdad? Hace Data Analytics. O sirve para también. Totalmente de acuerdo. O sea, es un muy buenísima pregunta. Normalmente, ahora cuando compras Microsoft Office 365, ¿verdad? Que normalmente la mayoría de empresas están comprando eso, viene el uso del Power BI gratis, ¿verdad? Y solo tendrías que comprar un par de licencias de desarrollo para crear los dashboards, ¿verdad? Y utilizarlo. Tableau es un poquito más robusto en conexiones y en tiempo de respuesta. Si a Power BI le metes esta tabla de 230 millones, jamás te va a responder, ¿verdad? Y Tableau sí lo manejaba, ¿va? O sea, él hacía un extracto de eso y presentaba la información. Se tardaba, pero hacía la información. No, no te quiero decir con eso que por eso se escogió Tableau, ¿verdad? Pero es un ejemplo de lo poderoso que es Tableau. O sea, la cantidad de conectores, y conector se le llama que él se pueda conectar, él tenga, te voy a mostrar aquí en Tableau, aunque no se queda atrás Power BI en lo que son conexiones, ¿verdad? Pero te voy a mostrar aquí. Vamos a ver aquí. Tableau te ofrece miles de conectores a diferentes bases de datos. O sea, puede ser Tableau, puede ser SQL, MySQL, Postgre, y te numeraría ahí infinidad. Pero te voy a poner aquí el ejemplo. Cuando le digo que me quiero conectar a un servidor, alguna conexión, ¿verdad? Mira todos los conectores que me da. Vamos a ver los comunes, ¿verdad? Son bastantes. Te conecta a Google, a Azure, Amazon, IBM, que conocemos, va, SAP, Oracle, mira, SAP, Oracle, SAP HANA, SAP Sybase, Postgre, que es Oracle, la OneDrive, él se conecta casi a todo, ¿verdad? O sea, esa es una de las ventajas. Aparte, es bien completo, digamos, si te metes más a fondo, las cosas que yo les mostraba a ustedes acá como los mapas o cosas así, te da muchos más ejemplos, te da muchas más herramientas, ¿verdad? O sea, en la página de ellos tienen infinidad de mapas, infinidad de recursos que proporcionan, que eso no lo tiene Power BI, ¿verdad? O sea, Power BI no deja de ser bueno. Ponete una empresa que no requiera tanto, ¿para qué meterse a gastar tanto con Tableau? Porque una licencia de esto sí te sale algo cara, ¿verdad? Anualmente. Pero en mi caso, pues de plano, cuando es algo un poquito más profesional, más grande, pues sí es recomendable usar Tableau, ¿va? Pero si una empresa no es tan grande, quieres reducir costos, salís con un Power BI, ¿verdad? O sea, al tener ya una data warehouse bien definida, con Power BI lo puedes hacer muy bien y no hay problema. Lo puedes publicar en la web, y lo pueden ver en sus celulares, no hay problema, pero en este caso es por la cantidad de registros que se maneja. ¿Ya? No sé Muchas si gracias. respondí tu pregunta. Sí, hasta 2 por 1, porque cabal te iba a preguntar para qué empresas Ajá, aplicaría, qué herramienta. perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Yo, Neri, disculpa, Sí, Mario. con relación a
a la migración de la tabla que mostraste en el ejemplo donde era una tabla que era enorme, no sé qué reglas o cómo se hicieron o si usaron normalización de base de datos para hacer, ya para pasarlo ya al otro servidor nuevo que ya más ordenado y más eficiente. Creo que van dos preguntas ahí. Nos movimos de servidor primero sin cambiar nada para separarlo de lo transaccional, ¿verdad? Y eso lo optimizó y lo hizo un poquito más rápido. Solo trasladamos, migramos, ¿verdad? Migramos y no hubo mayores cambios. Luego, no utilizamos normalización. Lo que utilizamos fueron buenas prácticas de Data Warehouse. Por eso utilizamos file groups, utilizamos una tabla de hechos, por eso se llama FACT, tabla de hechos con dimensiones, que eso lo que te evita es hacer, si has utilizado queries, hacer inner joins y todas esas cosas que hacen lenta una consulta, ¿verdad? Yo les mostraba a ustedes aquí algún query, vamos a ver si tengo por aquí alguno. Este puede ser uno, miren. Miren este query. Miren con cuántas tablas se relaciona el query. ¿Ven? ¿Sí? No sé, puede ser 20, 25 tablas que hay relación con una tabla nada más, con la de los préstamos. Todas estas son, ¿ves? Entonces, ¿qué hicimos? No hicimos una normalización, porque normalización es cuando los nombres de los campos son de cierta forma, las tablas las llamas de cierta forma, los tipos de, los campos, ¿verdad? Que si los definís es varchar, varchar, entonces aparte es cuando normalizas, ¿verdad? Aquí ya no nos metimos esa parte, sino que fue más optimización y aplicar buenas prácticas. De hacer todas estas relaciones quedó un query chiquitito, de unas 20 líneas o 15 líneas, que se tarda 10 minutos en actualizarse cada día y antes se tardaba 2 horas. Este query tardaba 2 horas en ejecutarse, ¿eh? Por un día, ¿verdad? Por un día. Ahora, cuando ya tocaban varios días, eso era inmanejable. Entonces le aplicamos estas buenas prácticas, que es un modelo estrella, se llama, de Data Warehouse, donde hay una tabla de hechos que está relacionada con, te puedo poner un ejemplo también, digamos aquí en préstamo. Aquí en préstamo me evité varias tablas, ponete, y ahí van metidas, que no hay necesidad de tener tanta tabla como acá, ¿verdad? Y todo va aquí en esta dimensión préstamo. En los clientes van muchas cosas también juntas, en las sucursales. El banco que estamos funciona que en muchas, vamos a poner un ejemplo, Max de Stelsa, ¿va? Vos puedes llegar a Max y decir que quieres comprar algo y no llevas dinero y el banco te autoriza a comprar algo y ahí te lo llevas de una vez, ¿verdad? Entonces, esos son establecimientos a los que están afiliados al banco, ¿sí? Entonces, muchas veces quieren saber ellos en dónde se originó ese préstamo, esa consulta, ese crédito, esa tarjeta, ¿verdad? Entonces, es bastante información que se lleva ahí. Entonces, eso fue lo que utilizamos, ¿verdad? Buenas prácticas de Data Warehouse, ¿sí? De un diseño de una Data Warehouse. Entonces, así fue como quedó y les mostré aquí que quedaba la base de datos, ¿verdad? O sea, distribuida de mejor forma y aquí fue donde les mostré los file groups, que todo está distribuido por año, ¿verdad? Fue lo que les había mostrado. Los logs, digamos, las bases de datos tienen logs, tiene MDFs, NDFs, están en diferente unidad, si te das cuenta también, mira. Unos están en el D, en el disco D, otros en el disco I, disco H, los metimos en discos de estado sólido y esto responde en tiempo increíble, ¿no? O sea, y puedo mostrarles también, es algo que no les mostré, perdón, el espacio que queda, ¿va? Pero como esta no se puede ver por...
Bien, podemos ver el tamaño aquí. Bueno, perdón, aquí lo que pasa es que hay que sumar todo esto en megas, ¿verdad? Pero les voy a mostrar dentro del servidor cómo queda de qué tamaño quedó y dónde se almacenó la información. Aquí les voy a mostrar donde están todos los fax de cartera total. Pesa ahora 107 gigas. ¿Verdad? Y antes, como les mostré aquí en las propiedades de la anterior, que pesaba 500 la tabla, ¿no? Yo les mencioné 200 gigas porque falta aquí sumarle. Aquí está, miren. Donde les mostré que tiene 259 millones y pesa 570 gigas. Esa tabla. Y ahora la base de datos completa, ¿no? Está distribuida en varios discos. La MDF, pero esa no ocupa mucho. 500 megas. El log, que pesa 246 megas también, no es mucho. Entonces, sumamos todas esas, más la FAT, son 200 gigas. Que aquí es donde está distribuido toda la data está distribuida en diferentes file groups, que no les mencionaba, ¿verdad? Ya no es un archivo que pesa tanto, ¿verdad? Y es inmanejable, sino que está distribuido en varios file groups, se llama. Entonces, eso fue lo que les aplicamos, buenas prácticas de diseño, ¿verdad? Muchas gracias, Neri, por ahí respondiendo a la pregunta. De igual forma, Mario, ahí para ir ampliando un poquito, la normalización, pues en los años 80 o 90 era necesario para manejar gran cantidad de datos porque no existían los medios físicos para almacenar dicha información. Entonces, venir y manejar un gran volumen de datos era muy complejo. Entonces, a raíz de eso, pues se dio la normalización. Actualmente, ya en la práctica, pues uno normaliza a la tercera forma normal, ¿verdad? Ya no tanto aplicando todas las reglas de normalización, porque ya existen medios extremadamente grandes para venir y almacenar la información. Entonces, este tema ya pasa a un segundo plano. Sí, también sumando lo que mencionas ahí, Orlando, la parte de la data ya, para Data Warehouse ya tiene que venir normalizada, ¿va? Perdón, la parte del ERP ya tiene que venir normalizada, ¿va? Ya tiene que venir bien ahí consistente e íntegra la info, ¿verdad? Y aquí ya solo es de procesar la idea. Puede que muchas veces cuando estés aplicando Data Warehouse encontres que algo no han normalizado bien, ¿va? Entonces, pero si tenés un buen sistema como un SAP, pues eso ya viene normalizado con un buen entidad de relación y los datos son consistentes, ¿va? Exactamente. Ajá. Perfecto. ¿Alguna duda más? Si no, por mi parte estamos ahí, ¿verdad? Eso es lo que les traía y espero haberles, como puse acá, haber llenado
una buena parte de que hayan visto un caso práctico, de que se lleven otro concepto del data warehouse, ¿verdad? Y que puedan aplicarlo donde lo necesiten en su prueba, y más que todo en la vida real, ¿verdad? Que muchas veces nos gusta ver más cómo puede aplicarse y qué función tiene un data warehouse, ¿va? O sea, y creo que vimos un poquito más de introducción, ¿va? Un poquito más de introducción, vimos más ahí, más casos, cómo se aplica, pero creo que les puede servir mucho, ¿verdad? Entonces, creo que por mi parte solamente. Muchas gracias, Neri. Muchas gracias, compañeros. De igual forma, Neri, ahí Ujú. agradeciéndole por compartir sus conocimientos. Muchas veces nosotros a nivel de universidad, pues, vemos muchos conceptos o conocimientos a nivel teórico, más no aplicados en producción, ¿verdad? Entonces, pues, le agradezco mucho ahí por prestarnos este momento. Es un honor, es un Y placer. gracias, Neri. De igual forma, gracias, compañeros. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias por su asistencia. Cualquier duda o comentario, pues al correo utilizar los medios oficiales, ¿verdad? Eso sería todo. Feliz tarde, compañeros. Feliz tarde, Neri. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Neri, y se me olvidaba una parte. Sí. La parte del diploma, aún tengo que gestionarla con los directivos de la facultad. Uh-huh. Entonces, no se lo tengo en este momento. Ah, Voy a gestionarlo y pues cuando ellos me den las firmas, más que todo, yo se lo hago llegar por correo. listo, ahí les dejé mi correo, cualquier cosa, cualquier duda o observación que tengan, ahí también se los dejé en el chat, si les interesa. Muchas gracias, ¿Ok? Neri. De igual forma, pues yo les voy a enviar un aviso ahí a los compañeros para indicándoles que cualquier cosa o ampliar algún tema, pues que le escriban ahí con confianza. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Feliz tarde.